esta parte vamos a continuar con el tema de las tablas dinámicas y vamos a ver una forma en que estas tablas nos son útiles. Precisamente el nombre, ya lo hemos visto, nos demuestra que podemos hacer muchas cosas en poco tiempo, teniendo lógicamente los datos correspondientes. ¿Qué cosa es el resultado de una tabla dinámica? Es un informe. Y un informe es una respuesta a una serie de consultas. Por ejemplo, vemos en la pantalla que tenemos datos sobre fechas, sucursal, tipos de cuenta, cliente nuevo. Solamente tenemos ahí un sí o un no. Si es sí, es un cliente nuevo, y si es no, es un cliente antiguo. Y tenemos el saldo de su cuenta correspondiente. Bien, en este caso no estamos viendo números de cuenta, no estamos viendo nombres del usuario de la cuenta, no estamos viendo, por ejemplo, tampoco estamos viendo detalles sobre el tipo de moneda de la cuenta. La cuenta puede ser ahorro en soles, ahorro en dólares u otra moneda. Y la cuenta corriente también, la cuenta de un fondo de inversión también pueden ser en diferentes monedas. Pero en este caso, comencemos con esta tabla de esta manera. Hay que tener muy presente de que la tabla que vamos a usar o la lista de datos que vamos a usar, los registros y columnas, deben de estar en forma continua. Para poder hacer la tabla dinámica, o sea, por ejemplo, no podemos tener una cosa como esta, en donde vamos a tener una tabla, perdón, una columna en blanco. O no podemos tener una tabla en donde una de nuestras filas esté en blanco. Lo que ocurriría en estos casos es que la tabla dinámica tomaría como alcance solo esta parte. Nosotros podemos también decirle a la tabla dinámica el alcance que tenga, pero normalmente es automáticamente que lo establece. Entonces, esos son detalles que debemos de tener muy en cuenta. Como ya hemos visto, le hemos comentado anteriormente y lo vamos a ver en mayor detalle más adelante, ¿de dónde provienen los datos para una tabla dinámica? Es lo que se conoce como el origen de datos. En este caso, el origen de datos está en un libro de Excel y se encuentran en una hoja que conocemos como cuentas, que es la hoja que tenemos en estos momentos activa. Los datos pueden estar en diferentes fuentes, pueden estar en otro libro, un libro aparte al que nosotros estamos usando o que tenemos abierto en estos momentos. Los datos pueden estar en un archivo de texto, los datos pueden estar en un archivo de Access, que es el manejador de bases de datos de Microsoft, etcétera. Bien, entonces, cuando hemos iniciado
alcance o en el módulo de Excel hemos visto en esta parte de datos los datos externos. ¿De dónde provienen los datos externos? Provienen de Access, provienen de texto, provienen desde la web y provienen también de otras fuentes, como por ejemplo desde servidores SQL, etcétera. Bien, que son aspectos que vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Entonces, para ir comenzando. Inicialmente nosotros tenemos esta lista de registros referidos a unos tipos de cuenta sobre clientes de una empresa financiera y que tiene sucursales en diferentes ciudades, como por ejemplo Chiclayo, Piura, Sullana, Talara, Tumbes, etc. Maneja para sus clientes, maneja tipos de cuenta como ahorros, cuentas corrientes, fondos de inversión, cuentas de vivienda, etcétera. Y también se ve por ahí cuentas de tipo de jubilación o planes de jubilación. Bien, la lista que vemos en la pantalla pues es una lista de 23, 24 líneas, etcétera. Si vamos aumentando, pues bueno, ya pasamos los cientos de cuentas, miles de cuentas, etcétera. Si vamos hasta el final del archivo, en este caso esta hoja contiene 12.243 registros. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si en un momento determinado nosotros queremos saber por cada una de las sucursales cuánto es el saldo? La columna de saldos contiene el dato sobre el importe en saldo de esa cuenta en esa ciudad y por el tipo de cliente, ¿no? Si es un cliente nuevo o un cliente antiguo. Bien, ¿qué cosa es lo que normalmente haríamos nosotros? Haríamos un informe, por ejemplo, Sullana. ¿Qué otra ciudad tenemos? Mm, Chiclayo. ¿Qué otra ciudad? Piura, etcétera. Bien, ¿qué podemos hacer para poder determinar cuáles son las ciudades que tenemos? Pues bueno, podemos hacer clic en esta parte, ponemos clic en inicio y hacemos un filtro. Y luego venimos a sucursal y vemos que tenemos las ciudades de Sullana, Chiclayo, Piura, Talara y Tumbes. Entonces, Talara, Tumbes. Ok. ¿Cuánto sería el saldo? ¿Cuánto sería el saldo de cada sucursal? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que sumar los saldos por cada una de las sucursales. Entonces, ¿qué haríamos? Usaríamos una función que conocemos como sumar.si. Bien, en el rango ya hemos visto que lo que hacemos es, como en este caso pues es mucha la cantidad de líneas que tenemos, escogemos toda la columna. Ese es el rango. El criterio. El criterio para este caso ya hemos visto, en esta función pues podemos hacerlo. Podemos escribirlo en forma de texto. Sullana.
y el rango de suma es la columna en donde están los datos que vamos a sumar cuando encuentre Suyana. Y bien, y ya lo tenemos. Si nosotros arrastramos ahora, ok, vemos que obtiene el mismo resultado porque recuerden, cuando hemos visto lo que son celdas absolutas y celdas relativas, en este caso, ¿cómo hacemos una celda absoluta? Le poníamos el signo de dólar a la fila y a la columna, entonces la hacíamos absoluta, la hacíamos fija. No se movía, como en este caso no se mueve. Pero habíamos visto también cuando estudiamos el tema de celdas relativas y celdas absolutas, que cuando Excel trabaja con toda una columna, prácticamente la hace fija, o sea, la hace absoluta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar aquí? Lo que tendríamos que cambiar aquí es, ahora toca Chiclayo. Bien, entonces ya tenemos ahí los totales. Bien, por otro lado, ¿qué cosa es lo que podemos hacer acá también? Es que si el nombre de la sucursal la tenemos en esta columna, entonces en lugar de poner Suyana aquí, ponemos la celda. Entonces, cuando nosotros arrastramos ahora esto, ya tiene los valores actualizados, porque en este caso considera la celda G3, que es Suyana, en este saldo considera la G4, que es Chiclayo, Acapiura, Talara y Tumbes. ¿Ok? Bueno, hasta ahí ya sabemos cuánto hay de saldo en nuestra empresa en cada una de nuestras sucursales. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, la cosa se pone un poquito más complicado? ¿Qué pasa si nosotros ahora queremos saber cuánto hay en cada sucursal, pero por años? Tendríamos que ver acá, por ejemplo, cuántos años tenemos en estudio. Son 2 años, el año 2018 y el año 2017. Entonces, en este caso ponemos acá 2017 y acá ponemos 2018. Y ahora queremos encontrar cuánto es el total de Suyana en el año 2017 y en el año 2018 por separado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Hemos visto cómo trabaja la función sumar sí, pero sumar sí es con un solo criterio, como el que hemos visto acá. Lo que tenemos que hacer acá es hacer un sumar sí conjunto, o sea, vamos a usar más de un criterio para la suma selectiva. Entonces, estaríamos empleando el sumar sí conjunto. Bien, y en este caso, el rango de suma es lo que se va a sumar. El rango de criterios, o sea, el primer criterio, criterios 1, el rango. Nosotros queremos ubicar a Suyana, entonces eso solo encontramos en la columna de sucursal. ¿Qué criterio? Ya hemos visto que podemos escribir la palabra Suyana o en todo caso escribimos la celda para que tome el valor. Bien, entonces hasta ahí estaríamos haciendo lo que hemos hecho anteriormente. Sumar sí es igual a Suyana.
pero ahora lo que queremos es que sumar sí es igual a Sullana y que sea igual al año 2017. Entonces, hacemos el rango de criterios 2, lo vamos a tomar de las fechas. Y luego, en criterio 2, vamos a escribir. Ya saben que podemos escribir el valor de una celda, o sea, hacer referencia a una celda o hacer una expresión. En este caso, establecemos que si nosotros solamente tenemos fechas del año 2017 y 2018, ¿quiénes serán los movimientos o las transacciones respecto al año 2017? O sea, todas aquellas que sean menor o igual al 31 de diciembre del año 2017. Menor o igual. O sea, puede ser igual 31 de diciembre del 2017. Menor, pues desde el 31 de diciembre del 2017 hasta antes del 1 de enero, el año 2016, 2015, etc. Bien, entonces hacemos aceptar y vemos que obtenemos ahora ya un valor. Ahora, en el año 2018, pues copiamos esta fórmula y la pegamos acá. Bien, obtenemos el mismo valor, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer aquí es cambiar, o sea, cambiar ahora la fecha. ¿Quiénes serían ahora las transacciones del año 2018? Como no tenemos transacciones en el 2019, entonces tranquilamente podemos nosotros decir, ok, todo aquello que sea mayor al 31 de diciembre del 2017. O sea, eso va a ser del año 2018. La suma que hemos hecho en este momento, en esta parte, es solamente para comprobar de que esto más esto, el 2017 más el 2018 es igual al total. Bien, entonces de esa manera podemos hacer ese resumen. Bien, vamos a borrar esta parte. Entonces, tratando de resumir un poquito, ¿qué cosa es lo que hicimos inicialmente? Vamos a traer estas para explicarlo de la siguiente manera. La primera fórmula es sumar sí, que es esto, esta función, sumar sí, el rango en donde vamos a hacer la selección, todo lo que sea Sullana y le vamos a sumar todo lo que encuentre en esta columna. Cuando hemos hecho para el 2017 hemos usado, vamos a ponerlo acá, la segunda fórmula hemos usado el sumar si conjunto y le hemos dicho que sume para todos los criterios, sume lo que encuentra en esta columna de saldo y para el primer criterio lo seleccionamos de sucursal que sea igual a Sullana. Y el segundo criterio lo seleccionamos de la fecha y que sea menor o igual al 31 de diciembre del año 2017. Entonces,
Y la tercera fórmula, la tercera función es igual, bueno, vamos a decirle que sume esto. El primer criterio lo toma de acá, que sea igual a Suyana. El segundo criterio lo toma de acá. Y la diferencia que tenemos aquí es que acá, en esta parte, hemos dicho mayor que el 31 de diciembre del 2017, el 1 de enero, el 2 de enero, etcétera, hasta adelante. Bien, entonces es lo mismo que lo que hemos puesto acá, o lo que estamos viendo en estos momentos en la pantalla, en este dibujo, que es mayor o igual al 1 de enero del 2018. Bien, ya esos son criterios como es que ingresamos las expresiones para conseguir los resultados. Bien, entonces, en una forma bastante rápida, ahora vamos a ver qué cosa es lo que podemos hacer con una tabla dinámica. Nos posicionamos en la tabla, cualquier parte de la tabla, insertar, tabla dinámica. Vean que aquí marca hasta dónde están los resultados, ¿ok? Bueno, entonces no hay ningún inconveniente. Y ahora le decimos que no lo queremos en una nueva hoja de cálculo, sino en una hoja de cálculo existente, o sea, la que nosotros estamos trabajando en este momento, y le decimos que vaya a comenzar aquí. Entonces, hacemos clic en aceptar, y bien, para muestra solamente vamos a hacerlo en una forma rápida, y en una siguiente sesión vamos a ir detallando poco a poco el trabajo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos aquí si queremos obtener estos resultados de acá? Pues bien, tenemos que poner sucursal, sucursal. Ya tenemos esta primera parte. Bien, y por cada sucursal queremos el total. ¿Ok? Aquí lo que ha variado es el orden. ¿Ya? En este caso está en orden alfabético. Bueno, acá nosotros lo habíamos puesto de esta manera. Las cantidades son iguales. Ahora, lo que queremos es también, por ejemplo, nosotros queremos especificar una fecha, pero la fecha la queremos especificar en años. Entonces, seleccionamos esta parte de fecha, hacemos clic acá, vamos a analizar, luego agrupar, agrupamos la selección y le decimos que la fecha la agrupe en meses y en años. Bien, ahora esta fecha la, la quitamos, y años, años vean que lo tenemos acá, pero no lo queremos debajo de cada sucursal, sino lo queremos a la derecha. Entonces, pues lo ponemos simplemente como columna. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos ahora? Ya tenemos nuestro total general, que es esto, y tenemos nuestro total por año. En el caso de Sullana, en el año 2017 son 614, 31,70, y en el año 2018 son 100, 111, 90. Y en total hacía 16.154.360. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla dinámica. En una siguiente sesión vamos a ir en detalle viendo
cada una de las alternativas. Esto es solo una parte. He querido plantearles el hecho de cómo hacer una tabla dinámica. Bien, entonces ya lo tenemos ahí, vemos ya los resultados, vemos que en muy poco tiempo hemos podido obtener los mismos resultados que estaríamos haciendo usando funciones, usando fórmulas, quizás haciendo combinaciones de funciones, funciones anidadas, etc. La tabla dinámica lo hace de inmediato y lo hace mucho más fácil. Vamos a resumir solo los pasos para hacer una tabla dinámica, a manera de resumen de la sesión que hemos estado viendo. Entonces, para hacer una tabla dinámica, nos posicionamos en cualquier celda que corresponda a la lista o a la tabla que vamos a utilizar. Insertar, tabla dinámica. Vamos a escoger una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Y bien, ya tenemos la estructura de nuestra lista y estas cuatro partes de acá que podemos hacer filtros, podemos establecer columnas, podemos establecer filas y en esta parte van a ir los valores o lo que queremos sumar, lo que queremos contar, etc. Entonces, ahora lo único que queda es, por ejemplo, habíamos dicho, si queremos hacer un total por sucursal, ya tenemos las sucursales. ¿De dónde vamos a obtener el total? De la columna saldo. Y ya tenemos los totales por cada una de las sucursales. Bien, ¿qué ocurre si es que queremos manipular algunos datos? Por ejemplo, si ahora nosotros decimos que la sucursal no vaya como fila, sino como columna, entonces nosotros decimos de esta manera: Chiclayo tiene esto, Piura tiene esto, Sullana esto, etc. Ahora, ¿qué ocurre si es que el tipo de cuenta lo ponemos en filas? Entonces ahora nosotros decimos que en ahorros Chiclayo tiene esto, en ahorros Piura tiene esto, etcétera, etcétera. Bien, ese sería el resumen de cómo elaborar una tabla dinámica.